Son 9, está con nosotros el doctor Eira Bedian. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Buenos muy días. Recuerdo una imagen de una película protagonizada por Orson Welles que hacía de abogado defensor. La misma película, varios años después, tuvo como protagonista a Kevin Spacey. Se trataba de un caso real ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica a comienzos del siglo XX. La imagen de Orson Welles hablándole al jurado con sus manos o sus dedos en los tiradores, los típicos tiradores que se usaban en aquel entonces, sobre todo por parte de gente de la magistratura, los ricos, etc., donde decía una frase que va a venir justamente precisa y contundente para el caso de hoy y que ha dado lugar a un gran debate. Le decía mirándolo al jurado, quieren sangre. ¿Quién quiere sangre? Quieren sangre fiscales, quieren sangre jueces, además de gente de la opinión pública, policías, etcétera, frente a un hecho determinado acerca del cual ellos se hacen una representación que luego, de acuerdo al debate, resulta ser que esa representación no es la correcta. Quieren sangre. Una exhortación y una observación. Los jueces y los fiscales tienen que actualizar sus conocimientos constantemente. Se tienen que preparar, tienen que estudiar, tienen que analizar todas las corrientes del pensamiento, tienen que estar en una forma adecuada para el desempeño de sus funciones. Hay solamente una minoría que reúne estas aptitudes o estas actitudes. El caso es muy reciente en su pronunciamiento judicial y que ha dado lugar a una gran controversia. Un muchacho de 24 años llamado Diego Acuña, alcohólico y drogadicto, el día 1 de enero del año 2013, dio, aunque no murió ese día, luego de muchos días de agonía, a su compañera le dio muerte, arrojándole nafta y con una llama, accionando un chispero con el cual hacía chispas, produjo una situación que se convirtió en la quemadura del cuerpo de la mujer y también en la de él, en sus brazos, también en su cara, etc. Ella permaneció durante un tiempo de aproximadamente 3 semanas internada y murió a consecuencia de una neumonía según el informe médico. La acusación que hizo la Fiscalía de Instrucción era la de homicidio agravado. Era una pareja que convivían. Consiguientemente, la pena que le hubiera correspondido de haberse acreditado ese hecho, así como venía calificado y así como venía descrito, era el de prisión perpetua. La pena que le hubiera correspondido era la prisión perpetua. Llegó el momento del juicio hace escasos 2 meses. Se celebró en la Cámara Cuarta del Crimen de nuestra ciudad con jurado popular. Terminó la recepción de la prueba y es aquí que aparece en escena uno de los fiscales más competentes, más calificados, más preparados, no solamente de la justicia de Córdoba, sino del país, el doctor Raúl Gualda. El doctor Raúl Gualda, que este sería un ejemplo que tendrían que imitar otros magistrados, domina la lógica, el derecho constitucional, obviamente, el derecho penal, el derecho procesal penal, sabe de los derechos y de las garantías, y se sustrae completamente de los condicionamientos que le quiere crear muchas veces la opinión pública o la prensa. Se sustrae totalmente de eso. Tenía un jurado popular al que tenía que convencer de las conclusiones a las que iba a arribar. Y él arribó a una conclusión completamente distinta a la de la Fiscalía de Instrucción. Y dijo que este no era un hecho intencional,
sino un hecho accidental, es decir, por imprudencia o negligencia de este joven Acuña, que si bien era consumidor de droga y de alcohol y lo había hecho ese día, no había perdido la conciencia de sus actos, por lo cual debía responder penalmente, pero no como autor del delito por el que venía acusado, sino como autor del delito de homicidio culposo, que tiene una pena sensiblemente inferior. Tanto es así que él terminó solicitando la pena por el delito de homicidio culposo de 4 años y 6 meses de prisión, casi el máximo de lo que le corresponde a la figura del homicidio culposo. Este alegato que hizo el doctor Walda mereció, por de pronto le voy adelantando, el apoyo de 5 de los miembros del jurado popular. Un 6º miembro dijo que directamente había que absolverlo al acusado, y otros 2 estaban por la condena tal cual venía originariamente. De los 3 jueces técnicos que intervienen, 2 contribuyeron a avalar la posición del doctor Walda. ¿Qué dijo el doctor? Acá tengo la sentencia, para no decir cosas que me pueden ser atribuidas a mí. No, yo fui a leer la sentencia para saber cómo había sido recogido este proceso y retratado y configurado en este debate aquí, en la sentencia, el documento oficial. El vocal, antes de decir lo que dijo el vocal del tribunal que tuvo a su cargo fundamentar el pronunciamiento coincidente con lo que había solicitado el fiscal, dijo: al emitir conclusión, el fiscal de Cámara, doctor Raúl Alejandro Walda, realizó un análisis extenso y pormenorizado, o sea, que se caracterizó por una actuación que debe ser calificada de precisa y clara, de la prueba reunida, y dio por acreditado el hecho que había ocurrido, que le había arrojado nafta y también había tomado el chispero y había comenzado a chispear, pero aclaró el doctor Walda que había que dilucidar el grado de culpabilidad del acusado, efectuando un detallado análisis. Primero dijo pormenorizado, luego detallado análisis entre el dolo, cuando se quiere un resultado, el dolo eventual cuando se lo representa. No voy a entrar en las disquisiciones de carácter teórico sobre esto porque no viene al caso. Viene al caso para la sentencia, pero no para el programa. La culpa y la culpa consciente, concluyendo que en este caso Acuña no obró con intención de matar, sino que quiso asustar a la víctima. Dice que la mujer pudo, durante esos días que estuvo internada, hacer declaraciones. Incluso hubo una última declaración de ella antes de fallecer al ayudante fiscal que se la recibió, en la que le manifestó, la mujer que iba a morir, la víctima, que cuando le prende fuego, su compañero le dice: mi amor, ¿qué he hecho? Mi amor, ¿qué he hecho? Es decir, que el hombre en ese momento toma conciencia de las derivaciones que puede llegar a tener la situación que había producido. ¿Tenía antecedentes de violencia de género la pareja? No tenía. Y trata de apagarla y sale a buscar ayuda. Afirmó que Acuña obró con una conciencia disminuida por el alcohol y la droga, pero sin perder la conciencia. Esto es fundamental. Y luego, y solicita en consecuencia que se lo condene por el delito de homicidio culposo a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Cuando el juez
que tiene que fundamentar el doctor Montero, un hombre también de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba y con una larga permanencia y actividad en la magistratura. Dice que de las versiones que dio la acusada, dio varias versiones, porque pudo hablar, que la última versión de la damnificada, que era lo que había dicho el doctor Walda, fue brindada al ayudante fiscal, a la vez que le expresó solamente que ella decidió contar la verdad de lo ocurrido, porque sus parientes estaban enojados, porque no decía lo que realmente había ocurrido, atento a la gravedad de sus lesiones. Entonces llega el doctor Montero, después del pronunciamiento del jurado popular, coincidente con lo que había solicitado el fiscal Walda. Consecuentemente existen serias dudas en relación a que Acuña quiso quemarla y matarla a Jessica Tolosa, o si por el contrario la quiso asustar como precisara la víctima, y arrojó previamente en forma por lo demás imprudente nafta hacia el rostro, tórax, parte superior y brazos de la damnificada, y accionando un chispero imprudente y negligentemente en la cercanía de su pareja, prendió fuego a la nombrada sin quererlo. Sin quererlo. Sin querer. Lo que a la postre le determinó la muerte. Sin que haya querido matarla, como decía el doctor Walda, o representarse como posible tal resultado. De manera tal que destaca al final el doctor Montero en su voto que es necesario un juicio de certeza. Hay que tener la seguridad para poder condenar de una forma o de otra, con elementos objetivos y legalmente incorporados al proceso, que hay que sustraerse, como había aconsejado el fiscal Walda, de todo el tipo de presiones que suelen venir de la prensa, de la opinión pública, de los vecinos, de la familia, etc. Hay que estar en el juicio. ¿Cómo hizo el doctor Walda para convencer al jurado popular? Actuando lealmente frente a ese jurado. De manera tal que el jurado entendiera qué es el dolo eventual, qué es la culpa, y se llevaran al momento de deliberar una cabal idea de lo que allí había acontecido. Es decir, la mera sospecha, dice el juez, sin sumarle otras pruebas o indicios, nos llevan necesariamente a aplicar los principios de un aforismo que se dice en romano, indubio pro reo, en la duda por el reo. La condena solo es correcta cuando se adquiere la certeza acerca de la existencia de ambos extremos de la acusación. De allí que no obtenida la certeza que exige el principio de razón suficiente sobre lo mismo, existencia, derecho, etc., corresponde estar a lo más favorable al acusado, constitución de la provincia, etc. Es decir, que esto se encuentra absolutamente fundamentado. Por eso vuelvo al comienzo para dar por terminada la formulación del caso, la presentación del mismo y las consecuencias que trajo aparejada, porque muchos pensaban que se iba a producir un pronunciamiento del jurado distinto al del solicitado por el fiscal. Sí. O cuando se entró el pronóstico le era completamente adverso. De manera tal, entonces, que lo que se requiere, y esto es lo que distingue al fiscal Walda, a mi entender, advierto que yo no tengo nada que ver con el caso, ni soy defensor, ni he participado en el mismo, y tomé conocimiento solamente leyendo la sentencia. Que hay que tener conocimiento de lógica. Hay que manejar los principios del derecho constitucional, además de saber y estar actualizado en derecho penal y procesal penal constantemente. Señores, lo que nos está enseñando el caso y el trabajo efectuado, que ha sido destacado por el propio tribunal en su mayoría, porque hay un vocal que votó en disidencia. La mayoría del tribunal destacó que el análisis que había hecho el fiscal había sido pormenorizado, destacado, etc. Minucioso. Detallado. Detallado.
pueden ponerle todos los calificativos porque todos ellos se ajustan exactamente al trabajo que había cumplido este hombre con el grado de responsabilidad que le atañe. Por eso recordé esas dos películas y la imagen de Orson Welles tomándose de los tiradores y diciéndole al jurado que juzgaba a unos acusados de un homicidio, quieren sangre. Quieren sangre hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII, siempre quieren sangre. Los que no deben querer sangre son los jueces. Te repregunto, si hubiera tenido antecedentes de violencia de género, denuncia por maltrato, en la figura, el encuadre, ¿hubiera sido el mismo? Yo debo solamente circunscribirme a este caso como está planteado. Que hayan tenido diferencias es una cosa, que haya habido antecedentes de violencia de género es otra, pero aún habiéndolo, en el caso puede haber mediado que la conformación de esta personalidad alcohólica, drogadicta, etcétera, que inmediatamente toma conciencia y le dice a su mujer, ¿qué he hecho? Por eso la mujer dice, solamente me quiso asustar. Claro, la declaración que hace la mujer es fundamental. Es clave. La declaración, la tercera, hubo 3 declaraciones, y esta es la que le hace a pedido de la familia, y le dice, che, decir la verdad de lo que ha ocurrido, por favor, la propia familia. Y ella dice eso, y se lo dice al funcionario judicial encargado de recibirle la declaración, que luego va al debate y le cuenta a todos, al jurado, lo que ella, era una mujer, había escuchado. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, 9 de la mañana con 26 minutos.